La quinta vía para demostrar la existencia de Dios dice así. La quinta vía se deduce a partir del gobierno de las cosas, pues vemos que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, lo cual se ven que siempre a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que no obtienen su fin por azar, sino intencionalmente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin, sino dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas se ordenan al fin, y a este le llamamos Dios. Te convenzo o no, este argumento navega por presupuestos muy interesantes. Hoy nos acercaremos al presupuesto de la teleología. ¿Es compatible la noción tomista de teleología con lo propuesto por filósofos de la biología contemporáneos? Vamos allá. La teleología, del griego telos, fin, propósito, y logía, discurso, tratado, ciencia, hace referencia a una de las cuatro causas aristotélicas, que es la causa final. La causa final es aquello por lo cual algo se hace. Esto hace referencia a que las entidades naturales actúan y se mueven regularmente a efectos determinados. Cuando decimos que la planta crece, estamos ya asumiendo un proceso teleológico. El viviente pues está orientado al crecimiento. Hay que aclarar dos cosas. Es que el presupuesto de la teleología en la quinta vía se refiere a procesos teleológicos en los entes materiales. Dado que estos son contingentes, las cosas se pudieron haber determinado de modos distintos a los actuales. Segunda, la regularidad es indicio importante de la teleología. Veamos la cita del doctor Angélico en la Suma contra Gentiles. Es imposible que cosas contrarias y disonantes concuerden en un orden siempre o con bastante frecuencia, a no ser por el gobierno de alguno, a partir del cual se conceda a todas las cosas, también a las singulares, el que tiendan a un cierto fin. Pero en el mundo vemos que cosas de naturalezas diversas concuerdan en un orden, no rara vez y por casualidad, sino siempre o en la mayor parte de los casos. Por consiguiente, conviene que haya alguno cuya providencia gobierne el mundo, y a este lo llamamos Dios. Ahora, veamos lo que nos dicen los ahueonaos en Filosofía de la Biología. Explicaciones funcionales. Como a la ciencia le interesan las explicaciones causales, también tiene un tipo de explicación, que es la explicación funcional. Se definen como aquellas que explican la existencia de una característica determinada en un sistema al demostrar la contribución de dicha característica a una propiedad o estado específico del sistema. X está ahí porque hace Z. Z es una consecuencia de que X esté ahí. La función del oxígeno es la de proporcionar energía en las reacciones de oxidación, porque tal cosa es consecuencia de la presencia de oxígeno en la sangre, y el oxígeno está en la sangre precisamente porque hace tal cosa. Encontramos específicamente en Filosofía de la Biología el enfoque etiológico de Millikan. La función de un rasgo viene dada por los efectos que en el pasado contribuyeron a la selección de ese rasgo en los organismos que lo poseen. Un problema de este enfoque es que no se podría decir que una función de las aletas de las tortugas es excavar en la arena, ya que no adquirieron ese efecto por selección natural, no son una adaptación para tal efecto. Como dice Antonio Diegues Lucena, ¿por qué hacer depender la funcionalidad de un rasgo de su etiología evolutiva, o sea, de su historia evolutiva, en lugar de hacerla depender de su papel actual para incrementar la eficacia del organismo? ¿No? Así es, primo. Surge entonces la postura disposicional, con autores como John Bigelow o Robert Palmerton. Un rasgo funcional es debido a sus efectos actuales para satisfacer las necesidades de los organismos. Aquí no importa una historia de selección, importa el poder causal que confiere una propensión a mejorar la supervivencia de la criatura. Son simplemente las capacidades que tiene aquí y ahora un organismo para mejorar su supervivencia. Su historia evolutiva no importa. Una de las críticas a este enfoque es que en casos de cambios medioambientales un rasgo deje de ser adaptativo, aunque bueno, podemos decir que el rasgo sigue cumpliendo una función. El enfoque de Arnold G. Waters.
Este enfoque pretende ser mucho más completo. Distingue 4 tipos de funciones. Función 1, como mera actividad, responde a la pregunta ¿qué hace? Función 2, como papel biológico de una actividad o de un rasgo en las capacidades complejas de un organismo. Responde a la pregunta ¿cómo se usa? Función número 3, como ventaja biológica proporcionada a un organismo en su lucha por la supervivencia y reproducción, por ciertos rasgos en comparación con otros alternativos. Responde a la pregunta ¿cuál es su utilidad? Y función número 4, como efecto por el cual ciertos rasgos fueron seleccionados en el pasado. Responde a la pregunta ¿por qué efectos fue seleccionado en el pasado? Uno de los ejemplos que propone el filósofo Antonio Digués para contrastar las funciones en sus diferentes sentidos es el siguiente. Así, la función 1 del corazón es contraerse rítmicamente. Su función número 2 es bombardear sangre. Su función número 3 es permitir, junto con todo el sistema circulatorio, que el oxígeno y otros gases sean transportados a las células de forma más rápida. Y su función número 4 es el aumento de la eficiencia y poder regulativo en comparación con otras posibilidades, como por ejemplo vasos sanguíneos pulsantes. Como vimos, la noción de fin o teleología tomista es consistente con la postura en filosofía de la biología, sobre todo la función 1 del enfoque de Waters es la que podemos relacionar con la noción tomista y así podemos derivar las demás nociones de función en filosofía de la biología. Nada más que estos, como ven, reducen el término teleología por el de función, que de nuevo no es diferente a como lo entiende Aristóteles o Santo Tomás. En el siguiente video veremos las objeciones que filósofos y biólogos dirigen a la noción de teleología y las vamos a resolver. Hola, si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima, Guineo Analítico.